Hola, buenas tardes a todos. Estamos en un episodio más del Universo los crea y ellos se juntan. Y hoy, bueno, tenemos una invitada especial para mí, Aida Phillips, y de verdad ella nos va a contar historias de su vida y tal vez de alguien más que ha apoyado en este camino de la adopción. Estas familias que se van formando porque esa es mi opinión personal, yo creo que el universo tenía destinado estar juntos para ellos. Entonces, pues, sin más ni más, le doy la bienvenida a Aida. ¿Cómo estás, Aida? Ay, Gaby, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Desde cuando queríamos hacerlo y de verdad te lo agradezco mucho. Entre más gente podamos ayudar, mejor. Gracias. Yo siempre creo que escuchando historias, tal vez hay gente que lo está pensando, lo está dudando de cualquier tema, hoy precisamente de la adopción, pero qué mejor que escucharlo de alguien que ha pasado por esto, que está apoyando a personas que están deseosas o en camino a estas historias de amor que la vida los va juntando y que una familia no solo es de sangre, sino por elección y otras por búsqueda, como en caso de padres que están buscando formar una familia, tener hijos. Y si no es de sangre, pues también hay otros métodos. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu paso por este proceso y cuántos años ya de esto. Mira, bueno, mi proceso empezó después de que nos casamos, quisimos tener hijos. Y no se dio. Estuve en tratamiento de fertilidad por 2 años y dijimos, ¿sabes qué? Ya. Entonces, mi esposo y yo decidimos irnos por el camino de la adopción hace 16 años, bueno, 15 y medio, y hace 15 se nos dio el milagro de poder tener a nuestra hija por 15 medio de la años. adopción. 15, sí. Ok. ¿Y fue aquí en Estados Unidos? Fue en Estados Unidos, sí. Como tú, yo soy mexicana y cuando estaba yo en búsqueda de información sobre la adopción, vi que estaba Rusia, que estaba México, pero todo se nos cerraba, todas las puertas se nos cerraban. En Rusia, justo en esa época, un niño que fue adoptado aquí en Estados Unidos lo regresaron Uy. a Rusia y cerraron las puertas de Rusia. En México es súper complicado porque querían que nos fuéramos a vivir a México por 3 años y lo entiendo por la Ley. seguridad del niño y demás, pero sí, fue aquí en Estados Unidos, aquí en la Florida, en donde adoptamos. Aquí mismo, ok. Oye, entonces comparado a otros países, digamos que en tu historia, en tu experiencia, Estados Unidos fue más amigable el proceso. Fue más amigable, más bien no tanto amigable, sino con más acceso. Tenía yo más acceso a información, aunque solo en inglés, ¿eh? En ese entonces no había mucha información en español en el internet y demás, pero pues hablamos inglés, entonces pude defenderme, ¿no? Pero sí, en ese entonces... bueno, y sigue siendo en México un tabú terrible, la adopción. Y en otros países, pues te ponen muchas trabas para poder adoptar. Y me imagino, he escuchado historias que es bien complicado. Y bueno, ya pasado por esta experiencia personal, ¿en qué momento de tu vida, ya teniendo en tus brazos, contigo, a tu adorable niña, que ahorita ya es una señorita de 15, cómo es que nació esta idea de formar una organización que se llama Nacidos del Alma y que tú diriges, que tú es tu proyecto personal? ¿Cómo nació esto? ¿En qué momento? Antes de que naciera Milana. Yo Antes. antes pensaba, ok, si todo va bien, yo quiero poder ayudar. Y ya que nació, ya que la tenía en mis brazos y ya felizmente, em, yo dije, quiero definitivamente ayudar. Pero antes de que naciera Milana, yo trabajaba con Lita Loman
para Fisher Price y les propuse a ellos en Fisher Price hacer una historia para la televisión sobre la adopción en español, que yo no había visto nada. Entonces le hablamos a Janet Kaplun, mi amiga que adoro, que tenía un programa de televisión que se llamaba Viva la Familia de Univisión. Y les propuse, vamos a hacer el antes, el durante y el después, pero con la idea de poder armar una organización o poder usar ese video o ese programa para poder ayudar. Y dije, bueno, pues hay muchas organizaciones y fundaciones que se llaman Nacidos del Corazón, porque así en la adopción se usa mucho que nacieron de tu corazón. Pero yo dije, no, esto nació de mi alma, porque nuestras almas, antes de nacer, Estaban decidieron que fuéramos predestinadas. familia. Sí, estaban destinadas. Entonces Eso. dije, ay, mira, me encantó Nacidos del Alma en español y Born from Our Souls en inglés. Y quería yo tener algo bilingüe Bilingüe. para poder ayudar. Ujú. Sí, y así nació Nacidos del Alma. Oye, no, pues muy bien. Claro, tú ya lo ibas pensando desde antes y gracias al universo, gracias a tu espíritu, al de tu esposo, que no decayeron, porque me imagino que habría momentos difíciles de los que ahorita pues nos vamos a acordar. Pero que no fue así, que sí se les dio, que sí movieron todas sus energías para que esto saliera como ustedes lo deseaban tanto desde su corazón, pero sobre todo desde su alma. Y entonces, ahora sí, abrirlo a más gente, ¿no? Me imagino. Entonces, en este proyecto, ¿cuál es tu propósito con el llegar a más gente? Me imagino que en estos años has tenido historias también. Vamos a hablar al ratito de historias tal vez que tú nos quieras compartir, que ellos te han permitido compartirlas también. Pero bueno, antes de eso, ¿cuál es el mito o el tabú más común que escuchas respecto a la adopción? El que más se escucha es carísimo, tarda muchísimo tiempo, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. De verdad que sí, es no caro, es que no sé, es relativo lo caro, pero básicamente es un proceso donde tienes que tener mucho corazón, mucho estómago y sí, definitivamente de Muchas dónde ganas poder, sí, y de pagar lograrlo también y y no de decaer, ¿no? lograrlo y no decaer, exactamente. Y algo que Pero te quería digamos, comentar. los costos dependen de las asociaciones, de las fundaciones asimismo o de los recursos, ¿o no? No, básicamente una adopción privada aquí en Estados Unidos, la mayor parte o el porcentaje más alto se va a costos de abogados, a costos Ya, de poder, más que nada a costos de abogados, pero también tú tienes que mantener a la mamá biológica hasta que tenga su bebé y 2 meses después, o sea, tienes que pagarle renta, luz, agua, de todo. Eso es en adopción privada. Hay otra manera de poder adoptar que es por medio de foster care, que le llaman aquí en Estados Unidos, de acogida. Así, yo sé, para los mexicanos no es muy buena palabra, pero son papás por acogida o foster care, en donde el gobierno te paga a ti para que tengas esos niños contigo y después los puedes adoptar, pero no todos. O sea, es exacto. medio complicado el Es como foster un care. de mientras. Sí, de mientras, porque lo que el gobierno quiere es unificar a las familias y que los niños estén con sus papás biológicos, pero si los papás biológicos o son criminales o son drogadictos o demás, los ponen en casas temporales, básicamente es temporal, hasta que los puedan regresar a que estén juntos, pero si no se rehabilitan y demás, ya ese papá por foster pueden adoptarlo. Pero yo no me meto en el tema de foster porque es muy difícil. Tengo amigas que han adoptado
en medio de, o sea, en el proceso de foster y siempre se las mando a ellas. Tú habla con ellas porque yo no le sé. Yo lo que sé es lo que yo hice y lo que he hecho por 15 años, que de hecho te quería comentar, nosotros en Nacidos del Alma somos una organización en donde no cobramos. Yo lo que quise hacer es poder dar a la humanidad de regreso todas las bendiciones que a mí me dio Dios y nosotros acompañamos, orientamos y estamos con los papás, ya sean papás solteros o parentales o parejas que quieran adoptar en el proceso y les vamos guiando, porque cuando yo estuve en ese proceso, nadie me ayudó. Era, a Exacto. ver, ve cómo le haces y mi marido se desesperaba mucho también, pobre, porque Claro, era mucha información. Entonces yo lo que quiero es darte la mano para que ya que tengas a tu bebé, decirte felicidades y qué bueno. Y seguimos en contacto con casi todos, pero es algo que es súper importante, de que no cobramos, porque yo no puedo cobrar algo que a mí se me dio tan en, en tan bonita manera, o sea, no sé cómo decirlo, pero sí, que es nada, ese como acompañamiento, ¿no? más que Tips y nada. métodos, y hazle por aquí y no le hagas por allá. Y con quién ir y con quién no, porque a nosotros nos vieron la cara varias veces y o sea, se llevaron el dinero y adiós. Ay, no, pues sí, pero mira, por algo pasan las cosas. Y respecto a esto, ¿qué le dirías a alguien que siente el deseo de adoptar, pero tiene miedo precisamente por esas personas que tal vez han escuchado historias de abuso, ¿no? De fraude. ¿Qué les dirías a estas personas que tienen miedo de comenzar con este tipo de procesos de adopción? Mira, el miedo es completamente normal, porque es algo a donde no tienes tú el control. Definitivamente, todo el proceso importante genera una incertidumbre hasta cierto punto, pero yo les diría que no permitan que el miedo se apodere de ellos y que si de verdad ya deciden adoptar, vayan con profesionales o con personas que los puedan guiar como nosotros, y no estoy diciendo que solamente nosotros, hay una red muy grande de personas que ayudan en el proceso de adopción, hay inclusive agencias en donde te ayudan a armar todo el proceso. Y sí, puede ser muy largo el proceso, puede ser muy costoso, pero la recompensa es inigualable. Exactamente, sí, así lo creo. Y, por ejemplo, ¿crees que algunas familias están destinadas a encontrarse con sus hijos, algunas parejas o padres solteros, así como lo has dicho, que también pasan por este proceso, están destinadas a encontrarse? Por ejemplo, ustedes, ya ahorita que Milana ya es una señorita, han hablado de este tema, el universo definitivamente los creó, pero para algún día encontrarse, ¿lo han platicado así en casa? Sí, por supuesto. Mira, para empezar, Milana, desde que tiene uso de razón y es más, hasta de días, yo le contaba que ella nació de mi alma y de mi corazón. Y Y siempre le decía que nosotros, o sea, tanto su papá como yo y ella, antes de nacer todos, Dios conspiró para que nosotros fuéramos una familia en esta vida, pero que en otras vidas de seguro fuimos algo. O sea, yo sé que ya es un tema más, no religioso, pero Espiritual. espiritual también, pero Ujú. siento que yo como judía, nosotros pensamos que venimos en clan Ajá, a diferentes vidas y que reencarnas y estás otra vez con la misma persona. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien, cuando te ve a ti, es como que ya te conocía desde hace 1000 años sí, y por eso, o sea, se ponen las mismas personas en la vida. Pero sí, Milana también siente que fuimos lo destinados cree para ser así. familia y sí. Ahora, respecto a esto, ¿te imaginas tu vida actual sin esa posibilidad de haber adoptado a Milana? Ni siquiera No. te la imaginas. Para nada. De Exacto. hecho, ¿sabes qué? Que, no sé, algo muy curioso, no sé si es la edad o qué, pero yo no me acuerdo ni de mi niñez. O sea,
no me acuerdo de nada, pero en cuanto Milana llegó a nuestras vidas, o sea, me acuerdo de cuando lloraba y que lloraba poquito, que dormía bien y jugando con ella, o sea, no me puedo imaginar una vida sin ella. De verdad que todo el sufrimiento, todo las lágrimas, todo lo que pasamos antes, lo volvería a pasar, definitivamente para tenerla aquí conmigo. No hay ninguna diferencia en lo que estoy escuchando de tu boca con lo que yo también opino respecto a mis hijos. No hay ninguna diferencia. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la familia a lo largo de estos años? Una familia así en general, no de la tuya. De familia en general, Ajá. pues es muy relativo. No sé cómo, la verdad no te sabría Comparado, decir, pero... digamos, a tu familia, o sea, de la que vienes tú, de dónde vienes tú, a la que has Perdón, creado. no te había entendido. Ay, discúlpame. Ok. Ajá. Bueno, obviamente, entre mi familia, donde mis papás se divorciaron cuando yo tenía 14 años, y es más, cuando Milana cumplió 14 años, yo decía, es que yo voy a hacer todo lo posible por siempre estar con mi marido, aunque tengamos diferencias y demás, que siempre las hay, pero Claro. yo quiero que ella viva en una familia donde estamos los dos y nos queremos los dos. Obviamente, eh, mis papás y mi familia fue increíble, pero separados, entonces sí es como que diferenciar cómo es, cómo era yo de niña y ahora Milana de niña. Realmente, entonces sí ha cambiado esa visión de la familia, ese núcleo familiar, la importancia para ti que es seguirlo manteniendo, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, y ya hablando un poquito más de las historias que has tenido en esta organización tan hermosa como Nacidos del Alma, ¿alguna que nos quieras compartir o algunas que hayan, yo creo que todas tocan tu corazón, obviamente, pero algunas Todas. así que te den ese permiso de hablar de ellos, porque también hay mucha gente que seguramente lo pretende tener más privado. No, por supuesto. Sí, te voy a hablar de tres. Mira, cuando yo quise hacer Nacidos del Alma, me di la tarea como publicista y relaciones públicas que hago de ir a diferentes programas, podcasts y, como el tuyo y para poder alentar a las personas a que nos llamen para poder acompañarlos en el proceso de adopción. La que me llamó ya desafortunadamente no está aquí, es Lorena Rojas, que pudimos ayudar en el proceso de adopción y la acompañé y nos hicimos súper amigas. Eh, Obviamente me dolió mucho que partiera, pero sigo en contacto con su mamá, con su hermano y con Mayra, su hermana, que ahora adoptó a Luciana, Tu su niña. hija. Ujú. Ajá, con ella, entonces ellas están en México, pero también. Después de que nosotros adoptamos, la trabajadora social, porque es todo un proceso, pero la trabajadora social que nos acompañó a nosotros se hizo nuestra fan número uno de que quería que adoptáramos, ¿no? Y me hice muy amiga de ella y y entonces me llamó para decirme, mira, tengo una situación, un bebé. Y justo un amigo de México me llamó, pero estando viviendo aquí en Miami, le llamé y le dije, mira, hay una situación, pues ellos adoptaron a dos hermanitos, primero uno Ay, y guau. después al año y medio Mm. otra. Y luego, bueno, han sido desde nada más para dar un resumen, en los 15 años que tenemos Nacidos del Alma, hemos Ujú. podido acompañar y ayudar a 11 familias, ya como tal. Unas que Guau. son homoparentales, solteros y obviamente pareja. Es una Cuando en el caso que satisfacción. son, no, dime, perdón. No, que es una satisfacción y es como lo máximo, de verdad que no lo cuento mucho también porque muchos son privados, pero sí me da mucha alegría poderles haber ayudado. Claro que sí, sin duda alguna.
Y bueno, yo te quería comentar también, preguntar, perdón, en el caso que es el papá o la mamá soltera, o sea, no tienen pareja, pues, son solteros, ¿cómo es el proceso? ¿Es más difícil? ¿Es igual cuando es algo así como más privado? Sí, es un poquito más difícil porque básicamente las mamás o papás, mamás y papás, y hay, obviamente la mamá biológica es la que más está en ese proceso sola muchas veces, quieren una, están el pensar que una familia tiene que ser mamá y papá, que es se les hace un poquito más difícil a las personas que son solteras, pero no imposible. O sea, y hay muchos casos en donde sí Solo pueden adoptar. Mm, un papá o mamá. ¿Cuántos de tus 11 casos que has acompañado son monoparentales? Dos. Ok, sí, sí, entonces sí se ve así como la mayoría. O tal vez también al momento de ya tener una pareja, un matrimonio o no, estable y no poder uno embarazarse, pues es cuando más se busca este procedimiento, ¿no? Este proceso de adopción. Quizá ese es Definitivamente sí. Sí, sí y no, porque yo platico con muchas mamás por adopción y muchas han tenido hijos biológicos y luego deciden adoptar. es lo que te Y iba a preguntar. ¿Cuántas familias de esas 11 familias ya tenían hijos y simplemente quisieron adoptar también? ninguna. Desafortunadamente ninguna. ¿No? Todas fueron porque no podían No hasta el tener. momento. No hasta el momento, exactamente, no Es, hasta el momento, pero sí sé de casos. Estoy en muchísimos grupos de adopción y tal, y sí, hay muchos que ya tuvieron hijos biológicos y quieren adoptar. O sea, no es una solución a no poder tener hijos biológicos. Yo siento que es un acto de amor de las dos partes, ¿eh? Tanto de la mamá biológica como los papás adoptivos. Es un acto de amor porque, ay, mira, algo que siempre digo que es súper interesante, yo cuando yo estaba en el proceso de adopción a todo el mundo le decía, y tenía gente que me decía, es que no le digas a nadie, qué pena, me imagino. ¿por qué? Y hace 15 años, aún más. Aún más. Y gente de familia, ¿eh? O sea, que decías, ay, Dios mío, qué cerrados. Y luego, estando en un súper o no sé qué, estaba yo platicando con alguien y una señora me escuchó y me dijo, ay, ¿qué vas a adoptar? Le dije, sí, estamos en el proceso. Y me dice, ay, ¿cómo vas a querer a alguien que no es de tu sangre? Pero así, súper despectiva. Le digo, ay, señora, ¿usted está casada? ¿Cuántos años lleva casada? No, que llevo 30 algo así. Le digo, y quiere a su esposo y no es de su sangre, pero ¿cómo? O sea, ya, Sí, la callé. sí, sí lo creo. Y qué bueno Es que que le sí, contestaste así, porque pues es totalmente la verdad. sí, ¿cómo puedes, claro, y cómo no querer a alguien si quieres a tus amigos, quieres a tu esposo, quieres a gente que no es de tu sangre, ¿cómo no vas a querer a un niño indefenso Te que, deseaste tanto, que te lo deseaste? deseaste tanto, Sí, ¿no? definitivamente, sí, Porque todo definitivamente. esto surge de un deseo, seguramente, de una mamá, pero también de un papá. Esas historias de que yo escucho, sobre todo en la actualidad, de papás, de hombres, que tienen ese deseo y que no encontraron a su pareja o tienen parejas tal vez del mismo sexo y quieren ser papás. Y ese deseo yo lo admiro muchísimo y cuando lo logran, seguramente son de los mejores papás del mundo, ¿no? Que nunca van Esperemos porque también se oyen casos horribles también, o sea, que son mínimos, pero sí, sí, sí. sí, definitivamente los hombres como que, y ya más latinos, ¿eh? Antes eran muchos estadounidenses los que pensaban así, pero ya más latinos están como que queriendo adoptar, ya sea como solteros o como pareja del mismo sexo. Y sí.
definitivamente es algo, mira, por algo se dio el poder adoptar también, si no, no estaría en el universo, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Sí, porque también algo que cuesta tanto trabajo que se logre, yo creo que uno siempre lo valora más, mucho más, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a tu izquierda vemos la hermosa familia que son de tres, ¿verdad? Yo te agradezco muchísimo, Aida, que te Mira, hayas mira, abierto lo a voy a poner. este podcast. Ay, mire nada más, bueno, más cerca, aún mejor. Estas bellezas y de verdad, bendiciones siempre porque eres una mujer imparable, no para, bueno, es relacionista pública, bilingüe, por supuesto, mamá de Milana, tiene su organización y seguramente va a crecer aún más y en unos años nos vas a venir a contar que ya no son 11, sino son 20 familias a Amén. las que han seguido apoyando, porque yo creo que esto que no vas a parar, no has parado y sigue y sigue y sigue. Y bueno, si alguien la quiere contactar, ¿cómo te podemos buscar en tus redes? Claro, me pueden contactar como @Aida Phillips, Phillips. También tenemos en Instagram @Nacidos del Alma Y en y inglés ahí también, ¿verdad? también lo checo lo más que puedo. Claro. Y bueno, por ahí me pueden contactar con un mensajito privado o como quieran. Claro, o entre amigas, pues pasarnos el dato, entre amigos también. Aida, te agradezco infinitamente haber estado hoy con nosotros en este episodio y definitivamente creo que el universo los creó y ellos, ustedes tres, se juntaron. Porque primero, obviamente, tú y tu esposo, y después buscaron, hicieron todo lo posible para que Milana estuviera en tus brazos y ahora 15 años Ya me ya. cargan. Y Aida te carga Gracias. a ti. Gracias, Gaby, te lo agradezco mucho que tu podcast siga creciendo. Te apoyamos todas y yo en especial estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has hecho. También eres una chin. Y Me bueno, ya encanta todo como lo que dato haces. curioso, vamos a dejarles a la audiencia que Aida y yo coincidimos, claro, en un grupo de mexicanas que vivimos en el sur de la Florida, pero vamos a decirles, para los que no saben o los que se están enterando por primera vez, que yo te contacté a ti, tal vez tú no recuerdas, pero nos contactamos ya más directamente cuando tú ofreciste la posibilidad de compartir un testimonio de vida en algún octubre del 2016, donde yo ya estaba en remisión, empezaba mi remisión eh, después de un tratamiento contra el cáncer. Así es que tú me diste esa oportunidad de contactarme con gente del programa de Hola TV, que estuvo aparte maravilloso. Hasta, imagínense nada más, Daniela Romo, que también había pasado por ese proceso, me mandaba un mensaje directo a mí, imagínense nada más. Algún día publicaré por ahí, tengo el video que María José TV me hizo favor de dar. No sé cómo darle forma, pero algún día, seguramente con contactos como el tuyo, María José, y mi hijo que me ayuda a editar, lo podré poner así como uno de los episodios más especiales, ¿no? En octubre, quizá. ¿Por qué no? Sería bueno, en octubre. Y como dato curioso, aparte, bueno, fue un placer y ya sabes que estoy aquí para ti y estoy feliz de que estás bien y sana. Noviembre es el mes de la concientización sobre la adopción. Entonces es cuando yo empiezo a también buscar la manera de estar en programas y podcasts y demás y programas de radio Claro. para poder concientizar y ayudar. Yo creo que Entonces, nuestras historias de vida son un ejemplo para muchas personas por las que estemos pasando situaciones de diversas maneras y hay que hablarlo, hay que compartirlo porque uno no sabe en qué momento puedes apoyar a alguien simplemente porque te escuchó. Entonces, pues muchas gracias nuevamente y gracias a todos por ver este episodio tan especial. Aida, gracias, gracias, gracias y bendiciones siempre para tu familia. igualmente, Gaby, te quiero. Gracias.